Absolutamente relativo es un juego de entrevistas sobre la percepción del tiempo. Como disparador, hay un documental en el que diferentes personas responden un mismo cuestionario. La consigna: responde lo primero que te venga a la cabeza. Quien tenga ganas puede contestar las mismas preguntas antes de ver la peli. Después de la proyección, hacemos un juego para hablar sobre la idea del tiempo. Bueno, la idea es proponerles un juego en el día de hoy. Sí, la idea es de plantear un desafío, la idea de medirnos de alguna manera, y cuando digo medirnos es a través de un testeo, una pregunta, se busca una respuesta, respondemos todo lo mismo en base a la misma consigna. Bueno, todo es relativo o absolutamente relativo. Esta propuesta llega a la ciudad de Rosario el próximo domingo 5 y vamos a recibir a partir de este momento a Paula Kearney, que es licenciada en comunicación social, periodista, productora, que se planteó este desafío, el hecho de absolutamente relativo. Todo es absolutamente relativo. Bueno, bienvenida Paula, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación de Rosario 3. Hola, Ale, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hice una pequeña introducción, pero es como un pequeño gran interrogante de arranque y la idea es invitarnos a jugar un poco, ¿no? La invitación es a jugar y a preguntarnos, justamente, así que está muy bien el punto de interrogarnos. Absolutamente relativo es, como su nombre lo indica, una contradicción en sí mismo, y la invitación es a jugar con la idea del tiempo. Entonces, la actividad que, bueno, se difundió un poco como un taller, pero en realidad entra en la categoría de taller porque hay como estos rubros que hay que esquematizar, ¿no? Y poner dentro de una casillita. Bueno, la propuesta es todo lo contrario, A ver. romper todas las barreras entre todas las casillas, y esto no es exactamente un taller, tampoco es un espectáculo, no es una proyección con debate, es un híbrido, es una mezcla de todo eso. La idea es que a través de las diferentes dinámicas lúdicas que se van haciendo, vayan recorriendo diferentes experiencias en las que se desdibuja por completo quién está en escena y quién es público. Entonces Bien. se termina conformando a través del juego, de la filosofía, de las artes escénicas, del audiovisual, con algunas herramientas también de las ciencias sociales que tomo para usarlas como disparador. Se termina armando como una especie de performance colectiva en la que terminamos todos en escena jugando. Y es. La actividad consta básicamente de tres partes. Voy a empezar por la del medio, Dale. porque es completamente desestructurada, entonces empezamos por el medio. Hay un documental con entrevistas a gente de distintos lugares, distintas edades, que respondieron un único cuestionario. La consigna fue siempre responder lo primero que te venga a la cabeza. Entonces, cuando vayan llegando a ver la peli, la idea es que quien tenga ganas, sin obligación, pueden responder ese mismo cuestionario bajo la misma consigna, antes de verlo, porque tienen que responder lo primero que se les ocurra. Después vemos la película y después hacemos un juego que nos va a servir también como para no solo jugar, sino poder hablar un poco de qué nos pasa de esta experiencia con el tiempo. Y esta actividad yo la empecé a hacer antes de la pandemia, se estrenó en 2019, y me parece que ahora cobró como una dimensión completamente extraordinaria, por lo menos, por supuesto no la esperaba, como nadie esperaba que pasara esto, pero trastocó por completo, así que es muy interesante hacerla después de haber atravesado las cuarentenas. Paula, y esto no se ajusta a la cuestión del tiempo reloj, digamos, no viene por ahí la cuestión. La cuestión viene no es sobre el tiempo, sino sobre la percepción del tiempo. Ahí El va. foco está siempre puesto en qué nos pasa, cómo lo percibimos desde lo individual y desde lo colectivo, porque entiendo que somos personas en el tiempo, somos en el tiempo. Entonces, depende de en qué momento te agarramos, te hacen una pregunta y te va a pasar algo con esa pregunta, o te va a pasar otra cosa. Ha pasado mucho, por ejemplo, con las personas que han participado del documental, que, bueno, tomó 3 años de montaje, entonces después de haberlo terminado, yo los contacté de nuevo y les mostraba sus propias entrevistas, me decían, yo te dije eso. Ah, no, no, pienso completamente lo contrario. O te dicen de nuevo, ay, volví a pensar lo mismo. Entonces, es absolutamente relativo y la idea no es plantear
teorías sobre el tiempo, ni elaborar teorías sobre el tiempo, sino hacernos preguntas, jugar, divertirnos y que nos vayamos con la cabeza con más preguntas de las que teníamos cuando llegamos. Si te pregunto, a ver, me voy a poner el rol como si estaría jugando a esto y sería parte de la historia. ¿Qué pregunta me harías para que la persona que está viendo esto en este momento sepa con qué se va a enfrentar? ¿Qué me preguntarías, por ejemplo? Mira, el cuestionario que es de la película y que se invita a responder es un cuestionario que tiene primero un ping-pong, que es, te digo una palabra, me respondes lo primero que se te ocurra. Decime una palabra. Decime una palabra y veo a ver cómo. ¿Perdón? Despertador. La mañana. Eternidad. Infinita. Bien, y ahora te paso a la tercera parte del juego, porque ahora aprovecho y paso el chivo, el juego de cartas, que se vende como forma autónoma, y ese es el juego que forma parte de la tercera parte. Igual, de la actividad. Dejémoslos como interrogantes. Juego de preguntas, sí. Atención, Ale, tenés 30 segundos para responder, no podés decir ni sí ni no. Vamos. ¿Ok? Vamos. Saqué una carta, cualquiera, al azar. Cuanto más corto es el tiempo, mayor será nuestra capacidad de espera. A lo mejor. Entonces, si el tiempo es más largo, ¿perdemos capacidad de esperar? No, ni por la afirmativa ni negativa, tengo que buscar la vuelta. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero es interesante. Dejémoslo planteado así. Te lo dejo ahí. Ese es un poco para que se den idea de lo que es el juego, no tomé tampoco el tiempo si pasaron los 30 segundos o no, pero la idea es que sean preguntas abiertas y lo interesante es la instancia de jugar en conjunto, que eso es lo que tiene de arte escénica, digamos. Claro. Cada vez el público es diferente y ese público pasa a escena, entonces... siempre la experiencia se va renovando, hay muchas personas que han participado en la actividad más de una vez y cada vez es diferente. ¿Cómo te encuentra vos y cómo te encuentra con el otro, con la otra, ¿no? Vi un avance, vi algo que hiciste cuando decís preguntas en cualquier persona, en cualquier parte del mundo, incluso hasta de edades. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en este hecho colectivo? ¿Había algún denominador común? Mirá, fue muy curioso porque esto que te cuento de que fueron 3 años de montaje, tiene que ver un poco con que el montaje se fue armando en función de cómo iba a ser presentado, y fue tomando dinámica el juego, ¿no? Y me pasaba cuando estaba en el proceso de montaje que pensé un montón de veces en meter otras imágenes que no tenían que ver con los rostros de solo los entrevistados, las entrevistadas. Y decidí terminar únicamente con ese montaje tan minimalista, que no tiene más que gente, porque lo interesante son los gestos. Lo interesante es lo no dicho. La no palabra. La no palabra. La no palabra. Eso me parece que es como una muestra. Para muestra basta un botón. Bueno, eso lo tenemos todas las personas de todo el mundo, de todas las épocas. Y sí, lo que sí estuvo buscado fue la variedad de que haya gente de menos de 10 años, de 10 y de 20 y de 30 y hasta 90, y de los 5 continentes. Eso sí fue algo buscado arbitrariamente, no es que hay un porcentaje tal, pero sí que por lo menos hubiera una persona para tener un muestreo general, digamos, de esta tierra que habitamos. Y al mismo tiempo, Paula, me dejaste pensando con la cuestión de lo gestual, ¿no? De hacer foco en esa cuestión. Lo gestual en una determinada reflexión o respuesta es un abanico infinito de palabras al mismo tiempo. Totalmente, totalmente. Por eso es interesante, más allá de que ahora, en situación pandemia, hice un intento para hacerlo virtual, pero se perdía mucho de eso, claro, de lo que sucede en el encuentro, en cómo nos miramos, en la energía que ahí está circulando. Y por eso también la apuesta en pandemia fue hacer el juego de cartas como para, más allá de que yo esté o no esté, que se diviertan y poder de algún modo promover e invitar a ese encuentro. Paula, gente de qué países se sumaron a esto? ¿Qué se pueden encontrar?
A ver qué haga memoria. Bueno, hay de Lo que te Argentina, acuerdes. España, Italia, Australia, Finlandia no, Filipinas, Colombia, México, Chile, India, Bueno, ya no no me acuerdo, la importa, verdad. pero más allá de... Grabamos el 90% del documental se rodó en el 2015 y algunas entrevistas más buscadas en el 2016, o sea que no me acuerdo así con nivel de detalle, pero más o menos eso que te digo. Sí, hay gente seguro de los 5 continentes. Sí. Y edades de todas todas. las décadas. Edades, sí, de menos de, o sea, el más chiquito tiene 8 años y Sí. la más grande creo que 90 tenía en ese momento. Con toda la carga de conocimiento y la carga de experiencia y demás, ¿un chico puede responder con el mismo gesto que un adulto? Sí, y el gesto que más aparece es este. Mirá. Porque pasa con, por eso te decía que trabajo con algunas herramientas de ciencias sociales, digamos. La cuestión de responder lo primero que te venga a la cabeza tiene que ver con una herramienta del psicoanálisis que es la asociación libre. Después tenemos todo el resto del tiempo para pensar, para repensar, para compartir, evaluar. Para explayarte en una respuesta y demás. Explayarte. Claro. Pero lo primero que te venga a la cabeza, y cuando vos le pedís a alguien que te diga lo primero que te venga a la cabeza, muchas veces se sienten como en apuro de que tiene que ser rápido. Y yo en ningún momento les digo, y esto se los estoy avisando para quienes vayan, yo en ningún momento les digo, tiene que ser rápido. Lo que yo digo es lo primero que te venga a la cabeza. Ahí va. Y la realidad es que cuando yo hago la entrevista no nos conocemos. Entonces, lo primero que te viene a la cabeza, hay veces, y depende de cada persona, hay quien te lo dice, y hay quien hace el gesto porque pensó algo, pero no te lo va a decir. Claro. Y lo interesante para mí es eso. A mí no me importa que vos me digas lo primero. Sí, totalmente. A mí me interesa que vos hayas hecho ese proceso. Totalmente, totalmente. Paula, entonces, para cerrar, convocá fecha, horario y de qué manera la gente se puede sumar a esta experiencia. Es el domingo 5 de septiembre a las 16 horas en el Complejo Astronómico Municipal, más conocido como Planetario. ¿Sí? En la sala experimental A, y tienen que mandar un mail con, bueno, seguramente lo podrás poner ahí. Porque yo lo voy a poner el texto, quédate tranquila. Poné la información porque no me acuerdo de memoria, es el mail del Complejo Astronómico Municipal a donde tienen que mandar nombre, DNI y supongo que un teléfono, alguna cuestión así por el tema de los protocolos porque los cupos son limitados. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la invitación está hecha, me quedé con muchas más preguntas que seguramente tendrán, no sé si un límite a la hora de la respuesta del tiempo, pero me parece una experiencia totalmente alucinante el hecho de esto de responder lo primero que se le cruza por la cabeza, y además me quedé pensando en esa idea de lo gestual, ¿no? Porque muchas veces un gesto nos ha salvado de situaciones muy particulares cuando no conoces un idioma, por ejemplo, y tenés una cuestión que explicar algo, lo gestual avanza sobre el resto. Sí, bueno, por eso lo resaltaba de algo con lo que me quedé en el proceso de montaje del documental en sí, pero es el tema por eso es importante lo presencial. El gesto, el cómo nos miramos, el cómo nos encontramos es fundamental porque al final poner en juego o poner a jugar, digamos, los gestos con las herramientas de la filosofía, de las ciencias sociales, de las artes, hacia el encuentro, hacia el poder encontrar un lenguaje común independientemente de la edad que tengamos, de dónde venimos, qué lengua hablamos. Claro. Entonces hay mucho del gesto que atraviesa a esta experiencia, que es parte, digamos. Paula, gracias por esta charla con Rosario 3 y absolutamente relativo, ya está tomando forma y quiero ver los resultados lo antes posible. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero vernos ahí. Un beso, un abrazo a la distancia, Paula. Igualmente, gracias. Alarm clock. Bell. Espera. Ansia. Puntualidad. Ser justo. Paciencia. Posible constancia. Day and night. Seasons. Pasado, presente y futuro. Las 3 cosas. Eternidad. El no tiempo. Time. Time.
I can't remember. Y no sé, a veces el tiempo me parece más grande que responder un mail o responder el teléfono o llegar a horario. It depends if love is a mitigating factor.